hablando bien por qué entonces surgen estas señales por parte del mercado y por qué esto no sería así, por qué pese a haber menor oferta no habría una mayor demanda y por qué no habría en las góndolas o en las pizarras de las carnicerías esto no se reflejaría con mayor precio en la carne y en la ganadería, en el caso del mercado de Cañuelas, por ejemplo, que hubo un cierre con un ingreso de apenas un poco más de 4.000 cabezas y sin embargo, por más de que el ingreso fue bastante bajo a lo que es el promedio habitual, no hubo una replicación en una mayor demanda y eso podría estar replicándose con un aumento en los precios de la carne. Para esto vamos a estar hablando entonces con alguien que vamos a poder profundizar respecto de todo este tema. Hablamos con Daniel Urcía, presidente de la Federación de la Industria Frigorífica. Gracias, Daniel, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día, soy Nuria, me acompaña Gabriela Maidana. Bueno, a ver, dábamos recién algún resumen de lo que es la situación actual, por lo menos lo que trasciende periodísticamente, esta baja en lo que es el consumo y un aumento en los precios que está yendo por debajo de la inflación. De todos modos, no hay, digo, ¿cuánto ha bajado hasta el momento el precio de la carne en los últimos meses y cuál es el panorama hacia adelante, Lucía? Bueno, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. La carne hoy tiene un precio muy competitivo y si uno lo mide de enero a hoy, la inflación fue superior al 90% y la recomposición de precios de los cortes al consumidor no llegaron al 30%. Sí. Es decir, que viene, si lo mido contra inflación, 60% atrasado. Claro. Cuando miramos el precio de la hacienda, vemos también que ya en el interanual, agosto contra agosto, tenemos 240 de inflación y la hacienda solo recuperó el 200%. Sí. Eso nos empieza a marcar que hay un atraso respecto de los números de la economía, que en algún momento la propia economía va a tender a recomponer. ¿Por qué ocurre que el precio de la carne hoy tiene estos valores muy competitivos? Porque venimos de una mayor oferta el año pasado, tenemos una mayor oferta de todas las carnes, también con un cambio de hábito alimenticio donde la gente busca la alternancia de producto y también porque tenemos un poder adquisitivo bastante disminuido, producto de la economía general. Nosotros vimos una pequeña suba en julio, que coincide también cuando los salarios empiezan a recomponer y a ganarle un poco a la inflación, que ha significado que el consumidor argentino volvió un poco a volcarse al consumo de carne vacuna, porque cuando analiza rendimiento de la carne vacuna, cuando compara con las carnes sustitutas, como puede ser el pollo, se da cuenta que le conviene comprar carne vacuna y por eso hemos visto esta pequeña recuperación de los últimos meses. Claro. Pero aún así el atraso que yo te digo que trae respecto de la inflación o de la economía en general, la oferta que nosotros estamos viendo, que corresponde con los animales que están encerrados en los corrales, aseguraría una buena oferta de acá hasta fin de año. Por ende, nosotros desde la Federación vemos una recomposición moderada de precios y no que provoque un salto. Si yo te hablo de un 60% de atraso, podríamos presumir que el techo de la recuperación de precios podría ser esa. Sin embargo, nosotros vemos una recuperación muy inferior a eso para el último trimestre del año. Gaby. Daniel, ¿cómo se encuentran en este momento dentro de la actividad los niveles de faena, no? Bueno, la faena nosotros presumíamos que iba a caer un 10% este año en función de la mayor faena producto de la sequía del año anterior. Estamos un poquito por debajo, con lo cual te diría que viene un buen año. Si uno proyecta la faena de los primeros 8 meses, estaríamos en 13 millones y medio versus los 14 millones y medio que fue el año pasado. Igual preveíamos un año que con 13 millones de cabezas de faena era satisfactorio, así que te diría que venimos bien con
menor rentabilidad en la cadena, producto de lo que comentaba anteriormente. Este atraso en los precios te obliga necesariamente a revisar costos, y en eso es lo que está abocada hoy todas las industrias, y por eso el planteo, porque dentro de costos no hay que olvidarse que un 30% es impuestos, y en eso es lo que estamos trabajando para ver de reducir tasas e impuestos locales que por allí perdieron vigencia a caso de las guías de traslado. Y con esta menor rentabilidad con la que se encuentra trabajando la industria, ahora lo quiero consultar respecto a cómo se encuentran trabajando de acuerdo a la capacidad instalada. ¿Cuál es ese porcentaje que se está entonces utilizando por parte de la industria? Bueno, al preverse un año de menor actividad, indudablemente hay capacidad en todas las plantas. Muchas veces el promedio no sirve porque es muy distinta la realidad de una planta a otra. Entonces podés tener planta con capacidad ociosa del 50% y podés tener otra que esté con capacidad del 5 o 10%. Depende mucho de los mercados, si tiene habilitado para exportación o si es directamente atiende al consumo doméstico. En realidad todas están con capacidad ociosa, y por eso las que están con mayor capacidad ociosa han tenido que reprogramar la actividad, por allí están trabajando algún día menos a la semana, y lamentablemente el personal de esas plantas obviamente ve reducidos los ingresos también. Hablando ahora de trazabilidad electrónica, ¿no? Esto que muchos están diciendo que va a encarecer los costos de los productores, y esto podría derivar en que haya un aumento significativo en el precio de la carne si hay una menor oferta, una menor producción, si esto realmente encareciera entonces los costos a un productor ganadero. No, la verdad que no puede encarecer el costo porque el identificador electrónico tiene un valor de un kilo y medio del producido. Si uno lo analiza por el beneficio de lo que podría ser la mejor gestión de la información y la mejora en los procesos que podría llegar a implicar la identificación individual, yo creo que se paga solo. El problema es que no sé si todos los productores estarían en condiciones de tener ese manejo de datos y de información que puede brindar la identificación electrónica. Yo creo que todos aquellos que lo han implementado solamente hablan bondades del beneficio que genera. Y yo siempre pongo como ejemplo cuando en un frigorífico se certifica un proceso, una determinada metodología de trabajo, lo más conocido puede ser una ISO, pero puede ser BRF en materia comercial, se hace no por obtener un mejor valor, se hace porque garantiza un determinado proceso, puede significar la apertura de nuevos mercados, pero por sobre todas las cosas que te brinda garantías a los compradores. Entonces muchas veces las tecnologías, como puede ser el identificador electrónico, sirven para mejorar los procesos y no necesariamente son para encarecer un costo. Bien, Daniel Urcía, presidente de FIFRA, gracias por este contacto. Gracias a usted.